tema está caliente porque estamos hablando de esta situación de la Federación Peruana de Fútbol, donde, digamos, en un tiempo tú estuviste como uno de las principales personas que quería, pues, que se ponga un poco de orden. Sí. Pero, lógicamente, está este tema de que la Federación Peruana de Fútbol es un ente que debe regirse independientemente bajo ciertos cánones de la FIFA. Así es. Y es por eso que incluso llegó una especie de amonestación, una especie de advertencia. Sí, claro. ¿no? Y eso es bueno aclararlo ante la pregunta de Chicha hace un rato también, que no se ha hecho, digamos, que todo esto que se dice y se denuncia no llega a veces a buen puerto. Exacto. Es cierto, pero también es cierto que se ha avanzado bastante. Y les digo por qué. Porque procesos penales no han habido en contra de estos personajes que están ahí enquistados en sus cargos y atornillados a los mismos. Así que esperemos que el Poder Judicial haga lo que tiene que hacer. Y yo espero que lo que tenga que hacer determine responsabilidad de quienes han actuado mal. De ser reelegido, ¿vas a seguir con este tema? Pero por supuesto. ¿Vas a insistir con esto? Yo soy una persona que lucho frontalmente contra la corrupción, y no solamente en el deporte y en el fútbol en particular. Fíjate, probablemente puedan haber entrado y en todo caso los televidentes puedan entrar a YouTube o a Google y mirar un poco mi trayectoria y se darán cuenta que mi lucha contra la corrupción es frontal. Y como te decía, algo se ha avanzado. El tema que es una institución privada y que se rige por los alcances de FIFA no es tan cierto, porque en realidad FIFA lo que es una, reitero, lo dije hace un momento, es una institución internacional en donde uno se afilia simplemente, pero no es que ellos tengan un marco normativo que tiene que estar por encima de la legislación nacional de cada uno de los países. Nuestros países, todos los países en el planeta son soberanos y tienen que regirse por sus leyes en particular. Lo de FIFA es una afiliación que tiene que haber una correlación entre la normativa nacional y la normatividad de FIFA. Y lo hacen otros países, pero aquí el problema es que como hay tanta corrupción, simplemente se amparan simplemente en FIFA y no reconocen lo que sucede en el país o en el marco normativo del Perú. Entonces, yo creo que aquí lo que corresponde es seguir. Fui muy crítico del señor Arturo Gutmann, porque hubo la oportunidad de la desafiliación y por más duro y doloroso que suene, creo que era necesario. El cáncer hay que extirparlo de raíz. A veces hay que ser radical. Hay que ser radical. Y ahí había que ir a negociar con FIFA, sentarse en una mesa y decirle, señores de FIFA, vengan, acá están sus papeles, fíjense la cantidad de demandas penales y denuncias penales que tiene esta gente. Con esta gente no se puede ir a ningún lado, así que pongámonos de acuerdo y veamos, ¿tú crees que se hagamos una elección democrática y se acabó el asunto. ¿Tú crees que se claro, claro. Lo que pasa es que se cedió al chantaje, y el chantaje es inaceptable, pero lamentablemente el señor Arturo Gutmann, jefe del IPD, no fue lo suficientemente capaz y lo suficientemente valiente tener los pantalones bien puestos y decir, señores, hasta el final, porque ahí había que ir hasta el final, y yo fui muy crítico en ese momento. Con esto, ¿qué cosa quiero decir? Es que no depende de mí el que el señor Burga se vaya a su casa. Yo he hecho todo lo que ha estado a mi alcance y lo seguiré haciendo. ¿Tú has conversado con Manuel Burga? No, él en alguna ocasión me llamó, pero yo la verdad que no... ¿Y para qué crees que te llamó? Yo no lo sé, pero él tiene pues unas formas de actuar... estrategias, y yo he escuchado pues que trata de engatusar y de convencer a ciertas personalidades que pueden ser incómodas para mantenerse en su cargo durante tantos años. Qué fuerte eso, ¿no? Y bueno, sí, yo simplemente no llegué a conversar con él porque me parece que él tiene mucho que decir a la afición, al país. Ahora, no solamente es un tema de ilegalidad, no solamente es un tema de delitos, sino también es un tema de inacción, es un tema de incompetencia. Ojalá esto se esclarezca, ¿no? En todo caso pronto, pero tú de llegar nuevamente, de ser reelegido, ¿piensas apoyar y tratar de luchar por el bienestar del fútbol o el deporte en general? No, el deporte en general. El tema del fútbol es un tema muy mediático y los periodistas le dan muchos titulares, mucha cobertura. Es lo que más es el deporte más popular del planeta, no podemos negarlo. Pero es un tema real. Eso. Tenemos que luchar porque tenemos grandes deportistas en otras disciplinas que no son apoyados. A eso iba. Y que es injusto. Sí, tú tienes una iba. comisión de crisis del deporte que nos Exactamente, a eso iba cuando me preguntabas, porque lo que quería decir es que, si bien es cierto, he intervenido directamente en el tema del fútbol nacional, pero también he intervenido en otros temas y tal vez he ocupado más tiempo de mi trabajo en otros deportes, pero eso no es muy mediático y tal vez por eso es que uno no se entera. Exacto. Y se entera solamente del fútbol.
Pero, por ejemplo, yo hoy estoy presidiendo una comisión que va a determinar cuáles son las federaciones deportivas nacionales que no están cumpliendo con la norma o con la ley de 28036, que es la ley del deporte. Para que tengan un ejemplo, de 47 federaciones deportivas que existen, 24 de ellas no son legales. Entonces, el deporte en el Perú es ilegal, porque digamos que la mayoría de federaciones no están cumpliendo con la ley. Es decir, no se imaginan la cantidad de barbaridades que uno ha tenido por que ver. citar un ejemplo, lo del automovilismo reciente. Y una informalidad total, ¿no? Por ejemplo, por citar un ejemplo. Pero Ahora, hay mucho ¿el más. Ministerio de la Juventud y el Deporte, tú crees que sí debe...? Es una salida... ¿No te parece mucha burocracia? No, y te voy a decir por qué. ¿No Porque debería simplemente quedarse con el Ministerio de Educación y fortalecer, ponerle más punch ahí? no, porque justamente el Ministerio de Educación es un ministerio muy amplio. La educación es sumamente amplia, no solamente en el Perú, en el mundo. Tiene que velar por la educación primaria, o la educación superior, la educación secundaria, la educación de institutos. Ser un conejo. Me he oxidado. La educación en todos sus extremos, ¿no? Y es amplio. Entonces es muy amplio. Y el Entonces deporte se puede el quedar deporte está escondidito adscrito por ahí, al sector claro. educación. Pero y por el eso, otro, abriendo ¿y eso un qué ministerio genera? nuevo, Pero sí, déjame terminar con la idea para explicarte burocracia. y después me vas a dar la razón. A ver. ¿Y eso qué genera? Que el deporte no tenga la atención que requiere. El IPD tiene un presupuesto. Y el CONAJU, que es el Consejo Nacional de la Juventud, que hoy tiene otro nombre, no recuerdo el nombre ahora, pero es el equivalente al CONAJU, tiene también un presupuesto. Lo que se está presentando es la creación del Ministerio de Juventud y Deporte. Esas dos instituciones obviamente desaparecen en realidad, pero con los presupuestos que las dos tienen en este momento, podría operar y funcionar este Ministerio de Juventud y Deporte. ¿Qué permitimos con él? O sea que por el lado del presupuesto no habría mayor presupuesto ni mayor desembolso. Y lo que tendríamos es que tendrían asiento en el Consejo de Ministros y habrían políticas de Estado directamente dirigidas a ese sector. Mira, en Brasil hay un Ministerio del Deporte. Brasil tiene un Ministerio del Deporte hace más de 20 años. Brasil hoy, producto de la planificación a mediano y largo plazo que les permite ese ministerio, porque ahí es donde se planifica todo el sector, hoy Brasil está organizando el evento más importante al que puede aspirar un país a nivel deportivo, que son los Juegos Olímpicos. Está organizando el próximo mundial del deporte más popular del mundo, que es el fútbol. Un par de años nomás. Eso es planificación, eso Claro. es pura planificación. Si no vemos el deporte como un sector determinado Individual. y no adscrito al sector de educación, estamos muertos. Y yo creo que a partir de la creación del Ministerio de Juventud y Deporte se puede hacer muchísimo para sacar adelante a tantos deportes que hoy están tirados, están en una informalidad total. Para ir terminando, Renzo, El IPD es un elefante blanco en Sí. realidad. es algo Totalmente. que recién, digamos, la política lo está entendiendo, o sea, la importancia que hay el deporte. Porque antes, mirando políticas atrás, ¿no? En un momento se desarrolló la educación física de los colegios. Así es. Entonces, Un crimen. Un crimen, un crimen. Imagínate, Un crimen entonces- porque además conlleva a que la gente, los chicos y la Es la sociedad base. se dediquen a otras por cosas supuesto. y eso hace pues que tengamos una sociedad violenta y por eso ahora se habla tanto de la inseguridad ciudadana. Y la Exacto. inseguridad ciudadana no es otra cosa que la agresividad que tienen los jóvenes ante la falta de práctica deportiva, por ejemplo, ¿no? Claro, que es la base. Sí, sí, claro. Desde las escuelas tiene que originarse todo el tema. Educación física tiene que haber en todos los colegios. Así es. Y no solo eso, sino además buscar a profesores que realmente estén preparados Capaces. para ello. Sí, que pues, sean- sí. Y que tengan la infraestructura adecuada todo- también. Pero Todo va de Chichi, la mano. todo eso, Todo va de todo la eso se hace planificando, se hace pensando en el Claro, futuro. obvio. Y teniendo pues una institución que vea las cosas con el énfasis o con la atención que requiere el sector, en este caso el deporte. Entonces, estoy absolutamente seguro que con la creación de un Ministerio de Juventud y Deporte, la cosa va a caminar de otra manera. Por lo menos va a haber más formalidad y va a haber más control y creo que podríamos tener a mediano plazo deportistas calificados que nos representen en el exterior, porque además el deporte te da todo un rollo de identidad nacional, cuando tus representantes tienen logros afuera. Por Es supuesto. realmente maravilloso apoyar al deporte. y que no vengan esos deportistas solamente para la foto. Sí, como pues. otras personas que se quieren subir al coche al Sí, final de sí, cuentas. sí, Entonces, sí, así es. Bueno, Eso en es. todo caso, te deseamos mucha suerte Muchas a gracias. Renzo Reyardo, número 8. Número 8. Solidaridad Nacional ya dijo lo que él piensa hacer de ser reelegido con respecto al tema deportivo. Suerte, Rencito, que te Muchas vaya muy gracias, bien. gracias a los dos, gracias por la invitación, con conejo de por medio. Conejo deportivo, El conejo deportivo, Conejo deportivo. Renzo el conejo.
Pero esperar pues que este domingo todo esté como corresponde, que en fin las elecciones se lleven adelante y a cabo de una manera natural, espontánea, que no hayan sobresaltos, espero que no creo. Y acá está pues el número 8. Ya creo que ya comenté un poco las propuestas en el ámbito deportivo y por supuesto hay otras propuestas, pero estamos en un programa deportivo, así que hay que respetar el tema. Gracias, Renzo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y yo le tengo que decir a nuestros amigos televidentes que pueden ser hinchas de varios equipos con Te Apuesto, porque con Te Apuesto tú eliges la cantidad de partidos y equipos que quieres apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes recibir. Te Apuesto, tu juego, tu pasión, Chichi. Así es, amigos, ya nos tenemos que despedir. Cuídense mucho, hagan deporte y nos vemos. Chau, chau. Chau.